buscando un consejo para avanzar respecto a una situación que siento que me tiene un poco estancada. Me pareció la carta de la estrella, que en esta tarot se llama el astro, pero sigue siendo el arcano 17, ¿cierto? La templanza y el as de espadas. Y bueno, compartirles un poco la interpretación. En general, la estrella lo que permite, siempre hay que tener en cuenta que la estrella viene después de la torre, o sea, significa que haber llegado a este punto implicó confrontar nuestra sombra, nuestros apegos, dependencias, toda esa información subconsciente que aparece en la carta del diablo, ¿cierto? Pasar por el diablo es un ejercicio potente porque podríamos perfectamente quedarnos atrapados, dominados por esos patrones inconscientes, por los mandatos, lealtades, ¿cierto? Temas transgeneracionales, temas sociales, culturales, que normalizan un montón de prácticas y conductas que son insanas, que implican represión, negación, una adaptación a modelos que están enfermos. Y cuando pasamos por el arcano 15, procedemos a ir al arcano 16, ¿cierto? Que es ya confrontar todo eso, estar dispuestos a soltar, a liberar, a dar, a tomar las acciones necesarias para liberarnos de todo ese peso y de esas ataduras que a veces son simbólicas, a veces son reales. Y recién ahí avanzamos a la estrella. Entonces, llegar a este punto implica haber hecho un trabajo interior muy potente. Y yo creo que tengo también que reconocer y honrar mi camino, porque yo sé como por lo que tuve que pasar. Y ahora, algo que caracteriza al personaje de esta carta es la desnudez. Cuando ya nos hemos sacado todas las corazas, las caretas, las definiciones, nos podemos mostrar tal como somos, podemos abrirnos a recibir. Es una carta profundamente receptiva, espiritual. Es una carta que conecta diferentes planos de realidad. Ella conecta la tierra con el agua, la tierra con el cielo. Hay una conexión potente acá con lo trascendente, con el propósito del alma, si quieres hablar quizás de espiritualidad, no así religión, porque la religión no es garantía de espiritualidad, pero sí hay una búsqueda de sentido, de entender que estoy donde tengo que estar, que estoy haciendo mi parte, que soy parte de un tejido, ¿cierto? El tejido social o de redes que van construyendo nuevas realidades. Y es una carta también muy social, nos conecta con otros a través de las redes sociales, por ejemplo, son una forma actual de conectarse, pero hay una búsqueda. Somos muchas personas que a veces estamos en una búsqueda, no nos conocemos y empezamos a resonar y la vida nos empieza a juntar y a llevar por un camino. Y la estrella tiene que ver con eso, con trabajar en equipo, con trabajar con personas que están en una búsqueda similar a la tuya y quizás si nos juntamos empezamos a construir un diseño coherente, cada uno como una parte esencial de ese tejido, de esa red. Entonces es una carta que nos proyecta hacia el futuro, porque tiene este componente del 7, ¿cierto? Es como la búsqueda, pero ya estamos llegando a ciertas respuestas. Tiene mucho que ver más que con la fe, con la confianza, con la certeza de que hay algo más grande que nosotros mismos y que en la medida que yo me conecto con esa esencia, voy encontrando mi lugar dentro del contexto global de la vida y, y empiezan a pasar cosas. Empiezo a conectar, empiezan a aparecer personas, empiezan a aparecer oportunidades, empiezan a tomar forma proyectos que quizás estaban muy en el aire. Y eso lo valoro, lo agradezco, creo que nos saca la atención de los conflictos más mundanos o de los conflictos que generalmente están representados en los arcanos menores, que son problemas cotidianos, que salud, dinero, amor. O sea, son temas que son súper importantes en la vida humana, pero los arcanos mayores nos ponen en un terreno más arquetípico, evolutivo, ¿cierto? El desarrollo personal. Y nos recuerdan que yo vine a esta vida a hacer algo con un propósito. No a quejarme, no a perderme, no a depender, no a quedarme pegada, ¿cierto? Que era la consulta inicial. Y dentro de eso, esa misma búsqueda me va a permitir sanar,
me va a permitir reconciliar mis opuestos, me va a permitir quizás encontrar esa calma y esa paz interior que sentía quizás un poco perdida. Es sanar también las heridas, porque si bien sabemos que las heridas tienen que ver con el ego, con la personalidad y con las interpretaciones que hacemos de las cosas que nos pasan, no por eso duele menos. Como que de repente uno puede sentir decepción o desamor o abandono o podemos sentirnos tristes y no podríamos decir, ay, esto es producto de tu imaginación, porque en la práctica uno lo lamenta igual y lo sufre igual. Y la templanza lo que hace es conectar esas aguas y decir, a ver, ya, esto que estás viviendo te dolió, quizás te afectó de tal o tal manera, pero hay tantos otros espacios que pueden ser nutritivos, que pueden ser amorosos, que pueden ser conciliadores. Hay posibilidades también creativas. La templanza es una carta que tiene mucho que ver con la creación artística y con el oficio de la sanación, que también tiene que ver a lo que yo me dedico. Y luego viene las de espadas, que es una de mis cartas favoritas en ese sentido, porque las de espadas tiene una cualidad que es que nos permite cortar de raíz con todo ese cansancio, con todo ese agotamiento, ese desgaste que viene del ciclo anterior, del 10 de bastos, ¿cierto? Donde ya no damos más, donde ya no podemos seguir cargando, donde ya no hay posibilidades creativas para crecer, para avanzar. Y el as de espadas es como que un día uno se levanta y dice, es como un salto cuántico, como que tu mente ya está en otra frecuencia y tú dices, oh, pasó, ya no soy la misma, ahora puedo ver la vida con otros ojos, ahora me puedo ver a mí misma, ahora entiendo, como que se hace una claridad después de que a veces no vemos mucha salida, como que no pensamos que alguna vez vamos a salir de ese hoyo. Y este as de espadas en particular tiene un cangrejo, que el cangrejo es un símbolo de la infancia, de la madre, del hogar, de la primera infancia, así, todas esas informaciones que recibimos siendo niños, si fuimos cuidados, queridos, amados, condicionados. Entonces, al atravesar el cangrejo, no es como matar al niño interior, que alguna vez alguien me hizo ese comentario, sino es más bien dejar de identificarnos con esa parte niña, víctima, sufriente, entender que estamos en otra fase, que nadie te puede abandonar porque tú ya no eres pequeño ni dependes de otros, que nadie te puede herir porque tú estás conectada a algo más grande, estás en un camino y no es que las cosas de este mundo te dejen de importar, porque vamos a seguir teniendo vínculos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir teniendo esa vida encarnada, pero lo vamos a vivir desde otra conciencia. Entonces creo que estas tres cartas son muy valiosas para mí respecto de procesos, como les decía, que a veces siento que me estancan. Voy a sacar tres cartas más para poder abrir esta lectura hacia abajo. En la medida, claro, que la mente acá se transforma, también surgen nuevas miradas, nuevas formas de comunicar, surgen otros enfoques, se reactiva quizás la vida social, porque en la templanza como que uno se refugia en sus afectos, en su familia, en las cosas que nos gustan, que nos hacen bien, que nos nutren, pero aquí el caballero de espadas vuelve como a reactivar esa relación con las personas que están a tu alrededor, que son no son quizás ni tus amigos ni tu familia, pero que te aportan como que ese aire que necesitamos a veces para refrescar la mente. Luego me apareció el Caballero de Oros, que también nos devuelve esta dimensión más encarnada de lo cotidiano, del día a día, del ser responsable, meticuloso, de avanzar en una dirección con un propósito, ¿cierto? Mantener esa conexión a tierra, porque la estrella no es que esté desconectada de este plano. Y ay, quiero esta carta y no la puedo alcanzar. Y acá viene el 4 de bastos, como para cerrar. Es como, en el fondo, entender que hay personas que forman parte de tu equipo. Como ya hablábamos de esas redes de la estrella, hablamos de la templanza también, que es como la gente que te hace bien. Y el 4 de bastos son tus compañeros, son tus amigos, son tus partners, son las personas con las que tú compartes tu hacer creativo
pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de vida. eh, y eso es lo que nos sostiene finalmente. O sea, hay una búsqueda que es más trascendente, espiritual, de conciencia, pero en el día a día uno tiene que también tener, qué sé yo, una comunicación fluida, la mente activa, tener rutinas saludables. A mí me gusta, ahora me gusta mucho el Caballero de Oro. Antes lo encontraba súper fome porque como que yo necesitaba moverme mucho y estar, era muy dispersa en ese momento. Ahora entiendo la importancia de tener una rutina que te sostiene en el día a día, que te permite cuidar tu salud, tu alimentación, eh, tus articulaciones. Es muy importante para el Caballero de Oro las articulaciones. Y el 4 me parece que, claro, que es lo que nos da estabilidad, el trabajo también, el trabajo creativo. eh, Enfocar bien nuestro tiempo, nuestra energía en las cosas que nos hacen bien, y desde aquí uno va construyendo nuevamente como un sentido y vamos dejando atrás ese cansancio y la confusión que en algún momento algunos eventos me pudieron provocar.